Es la hora en Renca Contigo. Son las 6:58. ¿Serás vocal de mesa en las primarias del 29 de junio? Conócelo a partir del sábado 7 de junio ingresando en consulta.cervel.cl o llamando al 606.166. Si necesitas excusarte, hazlo ante tu junta electoral entre el 9 y 11 de junio. Recuerda, la constitución de mesas será un día antes de la elección, el sábado 28 de junio a las 15 horas. Primarias 2025. Cervel, 100 años fortaleciendo la democracia. En tu programa, Gente como tú, te invitamos a escucharnos todos los lunes de 20 a 21 horas con toda la contingencia nacional junto a nuestros invitados. En la conducción, Norma y Jaime, a través de Radio Renca Contigo. Director, vengo a hablar de algo muy serio. Tiene que ver con bailar en TikTok. No, queremos que el colegio postule a la gira de estudio de San Natur. ¿Y tienen profesores que quieran ir? Sí, pues si la profe Historia dijo que con tal de no subir cerros va feliz. Bueno, por evitar otra reunión de apoderados, también voy. Director o directora, si su colegio es municipal o particular subvencionado, postula hasta el 13 de junio en giradestudio.cl. Gira de Estudios San Natur, un viaje, 1000 aprendizajes. Servicio Nacional de Turismo, Gobierno de Chile. Nuestra programación está hecha para ti. Miércoles, 20-30 horas. Producto Nacional. Jueves, 19 horas. Pauta abierta. Social, político, cultural y la música que a ti te gusta escuchar. Renca Contigo. Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Renca Contigo. Yo quiero mi radio, mi Renca Contigo. Refresh, repeat, can't seem to sleep. Desde Renca para el mundo, www.rencacontigoweb.com. En otoño te acompañamos con la mejor variedad musical. Renca Contigo. Comienza tu programa No Más, junto a Nelson Viveros. Todo el acontecer político, social y con grandes invitados para analizar la contingencia nacional en radiorencacontigoweb.com.
La Confederación Sindical Internacional es la central sindical más grande del mundo. Fue creada el 1 de noviembre de 2006 a partir de la fusión de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, conocida por su sigla, la CIOLS, y de la Confederación Mundial del Trabajo, CMT. Representa cerca de 166 millones de trabajadores, afiliados a 309 organizaciones de 156 países. Su sede está en Bruselas, Bélgica. Solo la FCM se mantiene hasta ahora, la Federación Sindical Mundial se mantiene todavía en forma independiente. Un reciente informe de esta organización, de la Confederación Sindical Internacional, pone una nota de alerta a los trabajadores de diferentes regiones y países del mundo entero para que se organicen y o reorganicen su fuerza para reconquistar sus derechos ante la existencia de una suerte de guerra global contra los trabajadores a medida que crece el poder de la derecha. El informe señala la existencia de una aguda erosión de la democracia a nivel internacional, señalando que los ataques contra los sindicatos y las organizaciones de trabajadores están siendo encabezadas por los elementos más extremos del gran capital, los que se han instalado directamente en las más altas esferas de las instituciones de los estados, por lo que hace hincapié que no hay forma de salvar la democracia sin que los trabajadores ocupen un lugar central. Entre las tendencias observadas a nivel mundial, apunta esta organización de trabajadores, se encuentra un fuerte aumento de las violaciones a los derechos fundamentales, como la restricción del acceso a una justicia imparcial, las limitaciones a la libertad de expresión y de reunión, la prohibición del derecho a la huelga y a la organización en el lugar de trabajo, y la drástica reducción de la negociación colectiva. Indica que en los últimos 4 o 5 años, con el COVID y el aumento de la inflación, la gente ha perdido poder adquisitivo, y eso es el caldo de cultivo para que los votantes apoyen a partidos de extrema derecha, que no ofrecen ninguna real solución a los trabajadores y al mundo popular. El informe destaca que afiliarse a un sindicato ofrece protección contra la explotación y crea un frente unido contra la élite global que pretende remodelar el mundo en su beneficio, mientras obligan a los trabajadores a soportar el costo. Señala la necesidad de la construcción del poder colectivo y de un frente unido, crítico, independiente, autónomo, que puede no ser algo nuevo, pero sí lo serán las formas en que los trabajadores tendrán que actuar para alcanzar estos objetivos. Este informe parece elaborado sobre la base de la realidad de nuestro país, en donde la casta política se ha empeñado en dictar leyes que amagan las libertades y derechos públicos, con hondos contenidos represivos, y otras que limitan conquistas históricas de la clase de trabajadores y de prerrogativas ganadas por la gran mayoría de la población. Sobre esta realidad analizaremos en este programa, que se inicia en momentos más. Soy Nelson Viveros Lagos, y ahora comienza el programa No Más, en nuestra radio Renca Contigo. De esta situación, amigos y amigas, tenemos un invitado de excepcionales características académicas y de práctica social, formador de gente en el área de la sociología y de las ciencias políticas, incluso en la formación de posgrado, en magíster y doctorado,
que ofrecen algunas universidades. Él fue licenciado en Historia en la Universidad Católica Valparaíso, magíster en Historia en la USACH, en la Unión de la Universidad de Santiago de Chile. Es doctor en investigaciones en ciencias sociales con especialidad en ciencias políticas por la Flaxo, en México, y en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Salamanca, España. Tiene un postdoctorado en estudios latinoamericanos obtenido en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una amplia trayectoria en docencia de pre y posgrado y en gestión académica, destacando su empeño como director académico del doctorado en procesos social y político en América Latina de la Universidad Arcis, coordinador de postítulo y posgrado en la Universidad Central. Entre sus áreas de investigación están los temas de Estado y sociedad civil y conflictos sociales en Latinoamérica. Ha publicado varios libros, como Proceso Social y Político en la Historia Reciente de América Latina, 1980 al 2010, Autoritarismo y Democracia en la Política Latinoamericana, Democracia y Ciudadanía y Política en la Sociedad Neoliberal Triunfante, especialmente referido a Chile entre los años 1990 al 2010, La Frontera de la Democracia, en fin, no, tiene una larga lista de trabajos efectuados y de presentaciones en distintas instancias de divulgación de aquello que no aparece en la televisión ni en los diarios, totalmente bajo el dominio de la oligarquía dominante, ¿no?, que ejerce en este aspecto un control absoluto. Quien está con nosotros hoy día es Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal, Nelson? Gracias por la presentación, muy completa. Solamente yo le agregaría que actualmente soy director del Centro de Investigaciones en Procesos Políticos y Sociales de América Latina, el CIPSAL, que es una organización, una fundación dedicada a la reflexión sobre los procesos políticos actuales. Solamente eso lo agregaría a la presentación tan exhaustiva que usted realizó, Nelson. Un gusto estar nuevamente en Radio Renca y aprovechar también de agradecer a José de Radio Cordón Marga Marga, quien me ha permitido estar también hoy día a esta hora, porque a esta hora yo estoy realizando un curso de educación popular sobre las revoluciones en América Latina, presente, es decir, historia, pasado y presente y futuro, donde analizamos aquello. Entonces estoy autorizado para estar hoy día con ustedes gracias a Radio Cordón Marga Marga y su director José, que me ha permitido estar. Así que agradezco en vivo esa oportunidad. Y gracias por la invitación a usted. Muchas gracias, Juan Carlos. Y agradecemos a nuestros hermanos porque es también es una radio, entiendo, no comercial, comunitaria. No, claro. El Cordón Marga Marga. Hemos tenido algún contacto en el pasado y en algún momento a ver si organizamos, especialmente en las radios, este tipo de radios, ¿no?, que tienen algún vínculo respecto a sus características, que son radios no comerciales, ¿no?, y que tratan de representar directamente los intereses, las inquietudes, los sueños, la esperanza de las comunas, de las comunidades, ¿no?, más humildes del país, que más requieren, ¿no?, ser informadas, ¿no? ¿Sí? Como dice la radio Cordón Marga Marga, las voces desde los territorios. Eso Entonces, Renca contigo también es una voz desde los territorios, Marga Marga y otras que uno conoce y que se van difundiendo y que en realidad hace una gran red, a veces desconectada, no conocida entre sí, que podrían llegar a conformar una plataforma general para ir aunando, ¿cierto?, distintas temáticas y distintas problemáticas para lo que tú decías, para la conformación de ese poder colectivo tan necesario para enfrentar
la situación que vive no solo la democracia, sino nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas actualmente. En esa trinchera informativa y divulgación de generación de pensamiento crítico, en las comunidades esta radio está comprometida. Renca contigo. Están creciendo los programas que se emiten durante la semana. Invitamos a nuestros auditores de hoy día, ¿no?, tratar de conectarse a nuestra radio, que funciona las 24 horas al día a través de la señal, ¿no?, en distintas plataformas. Pero entrando en materia, a su juicio, profesor Juan Carlos Gómez, ¿cuáles son las actuales características principales de la realidad ideológica, política y social del mundo popular y de los trabajadores del país? Complejo la situación, porque yo la veo bastante oscura, no la veo muy clara, ni transparente, ni luminosa, sino yo veo esa realidad oscura, fundamentalmente por dos razones, si tú quieres, gruesas, grandes. Una es la propia sombra, la propia oscuridad que va generando, y voy a usar una metáfora del tiempo atmosférico, una nube negra que va cubriendo el cielo de nuestra sociedad chilena y latinoamericana, que es este avance de las derechas, tanto de las derechas relativamente republicanas o las derechas extremas, o las derechas que representan, ¿cierto?, posiciones mucho más filofascistas o pro-autoritarias, etcétera. Entonces eso es una gran nube oscura que va nublando el panorama y va oscureciendo la realidad de la sociedad chilena. Esa oscuridad, a su vez, genera al interior de el propio mundo popular, al interior del mundo de los trabajadores, una situación de desconcierto, una sensación de desamparo, una percepción de que el tiempo que se avecina no es bueno y que todo va a ser más oscuro, y por lo tanto tienden a replegarse, a buscar refugio, a encontrar un espacio donde poder guarecerse de esta posible tempestad, de esta posible tormenta que pudiera dejarse caer sobre la sociedad chilena, si es que, por ejemplo, en el caso de las elecciones próximas, llegara a ganar la extrema derecha. Entonces, en ese sentido, yo veo el panorama de la clase trabajadora, del movimiento popular, un poco oscurecida, un poco deprimida. Y fundamentalmente lo veo deprimida también por lo siguiente, que ese mundo popular hoy día está profundamente fragmentado, está profundamente dividido. Hay diversas movilizaciones, acciones en diferentes dimensiones o áreas de la sociedad y de la economía que de repente dan la imagen de que esto podría comenzar a disipar esa nube, pero esa nube oscura, y no se logra. Existe demasiados pequeñas unidades que van resolviendo problemas específicos, hay mucha división de los sectores trabajadores, hay poca colaboración y poca solidaridad entre los mismos grupos, con lo cual hace que no pueda existir lo que tú estabas señalando, de acuerdo a la introducción, ese poder político colectivo de carácter autónomo que tenga la capacidad de levantar un proyecto político para enfrentar esta erosión que tú señalabas o que se señalaba en ese informe de la democracia. Y aquí quiero tocar este otro tema, el tema de la democracia. Yo tengo la impresión, Nelson, que actualmente la democracia la democracia liberal representativa en general, pero también la democracia protegida
que fue la democracia que ha estado presente en Chile en los últimos 35 años, que no ha habido otra democracia que esta democracia protegida, una democracia institucionalizada, una democracia creada, establecida con normas y procedimientos que vienen desde la dictadura, que vienen desde la Constitución de 1980, modificada en algunos aspectos, pero no cambiada en su estructura principal en toda su argamasa, como ya lo vimos y lo sabemos, que está, ¿cierto?, que fue imposible cambiarla en el año 22 con la nueva constitución del proyecto constitucional 1, ¿no? De manera entonces que esa democracia, la liberal como la protegida, o las democracias con apellido, como se sostuvo durante la década de los 80-90 en América Latina, son democracias completamente agotadas. Democracias con apellido, como se... Sí. ¿Perdón? Sí. Estas democracias son democracias con apellido totalmente agotadas. Es una situación de finitud. Ya es consenso, diría yo, entre los distintos analistas del mundo latinoamericano, como también del mundo internacional, que nos dedicamos a estudiar la democracia en cuanto a régimen político. Damos cuenta de que es una democracia agotada, finita, es decir, una democracia que ya está finalizando su capacidad de poder responder a los intereses generales de una sociedad, a los intereses generales de una ciudadanía, está siendo superada. Ahora, lo más interesante de todo este fenómeno de finitud, este periodo de que todavía no se sabe cómo va a ser reemplazada esa democracia, tiene una situación muy particular, que tanto los sectores de derecha, la extrema derecha, partidarios del orden capitalista actual, son los que están recurriendo a instrumentos propios de la democracia para obtener gobiernos y a través de esa obtención de esos gobiernos construir un conjunto de regímenes políticos autoritarios de nuevo cuño que tienden a eliminar la democracia. ¿Cómo es eso? Perdona. Ganan con instrumentos de la democracia, instituciones propias de la democracia, para ir cercenando la democracia. El mejor ejemplo lo tenemos no solo en Chile, sino también lo tenemos actualmente en Estados Unidos de Norteamérica con el triunfo del presidente Trump, que gana una elección de manera, comillas, democrática, electoralmente, con una forma indirecta, pero es el sistema, gana para atentar contra la democracia y sus instituciones. Acá tenemos que el señor Boric gana la elección presidencial usando, pero en su alianza política de gobierno, ¿cierto?, que termina gobernando con las derechas, termina también construyendo un conjunto de normas y procedimientos que van cercenando la democracia, constriñendo los derechos sociales, constriñendo los derechos políticos, es decir, haciendo que la democracia sea mala. Ese es un punto. Otro punto, que hay sectores de la ciudadanía que también rechazan a esta democracia, pero no por las mismas razones que lo otro, pero también la rechazan fundamentalmente un descontento, una molestia, un enojo, una ira, ¿cierto?, con esta democracia, porque no cumple esta democracia, o esta democracia no es capaz de responder a los problemas de la vida cotidiana, de la vida material, de los diversos problemas que uno podría enumerar desde siempre, ¿cierto? El problema de la educación, el problema de la vivienda, el problema de no poder sindicalizarse, de que los sindicatos no tengan fuerza para poder hacer valer los derechos de los trabajadores, que el derecho de huelga en realidad existe en el papel, pero en la efectividad no está. Mira, fíjate que
que el dato central es que cuando se unen trabajadores y capitalistas, resulta una presión mucho más eficaz para lograr cosas. Frente a la discusión de la ley de fragmentación de la pesquería, ¿cierto?, de la merluza y de otros productos del mar, ¿cierto?, una empresa movilizó a sus trabajadores para decir que si aprobaban tal o cual norma, la empresa cerraba. Y el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Grau, haciéndole caso a la presión, terminó aprobando que la pesca industrial, la pesca de arrastre, que es maligna para la conservación del medio ambiente marítimo, terminó triunfando. Entonces te das cuenta que se usan los mecanismos actuales para eso. Y eso genera una situación de molestia con la democracia. Y hay dos formas para enfrentar esa molestia. Una, que el mundo popular decide ya votar, como se dice comúnmente, y esto yo no lo creo, por el mal menor, es decir, votan por aquellos que podrían ser menos malos que la extrema derecha, o simplemente toman la decisión de no participar y votar nulo o abstenerse o no concurrir a los momentos electorales. Por lo tanto, ahí en este mundo yo lo veo actual, volviendo al caso chileno, lo veo como tres grupos. El grupo que va a votar por la derecha extrema, por las derechas, el grupo que va a votar por la centroizquierda, y al mismo tiempo este gran grupo o pequeño grupo de gente que no vota y trata de buscar otra solución al problema. Por lo tanto, lo que nos queda por preguntarnos, ¿cómo podemos construir? ¿Cómo podemos comenzar a elaborar? ¿Cómo podemos comenzar a trabajar? No en la perspectiva de quién gana o quién gobierna el próximo periodo presidencial, el próximo gobierno, sino cómo podemos pensar un proyecto que no sea solamente local, que no sea solamente chileno, sino que también el problema chileno es también del problema de algunos sectores y sectores grandes que están en Argentina, que están en Brasil, que están en Perú. En toda América Latina existe cómo generar una corriente de política social, cultural, ideológica que permita aunar fuerza no solamente nacional, sino que regional, para enfrentar a esta derecha, para enfrentar a esta nube oscura y ayudar a salir de la oscuridad justamente al movimiento popular, porque el movimiento popular, Nelson, está a oscura en toda América Latina. Estamos viendo lo que está ocurriendo no solamente en Argentina con Milei, sino que también estamos viendo el momento de recrudecimiento de la violencia política en Colombia. Este atentado a este joven senador Uribe Turbay en Bogotá el domingo pasado, este atentado hoy día en Medellín donde mueren 2 personas, no son gratuitos. No tiene solo que ver con una situación de narcotráfico, tiene que ver también cómo se van creando las condiciones subjetivas para que estas soluciones de fuerza que vienen de parte de las derechas se puedan imponer. Pero frente a esas soluciones de fuerza no hay respuesta. O las respuestas son muy débiles, o las respuestas son muy poco eficaz, y por lo tanto también tenemos que pensar esa situación. Hoy día nosotros en Chile está claro que la definición de el próximo gobierno se puede dar en un escenario que sería el más peligroso para la sociedad chilena, más que para la sociedad chilena, yo diría el más peligroso para los grupos trabajadores y disidentes del neoliberalismo, que sería cierto que se fuera a una segunda vuelta entre 2 representantes de la derecha.
entre, ¿cierto? Evelyn Matei, por ejemplo, y José Antonio Kast, fuera una de esas posibilidades. Y la otra, cierto, que tampoco es tan distinta, que fuera entre uno de esos dos candidatos que he señalado de la derecha con uno del oficialismo actualmente en competencia. Pero ninguno te asegura, ya sea un gobierno de la extrema derecha o de la derecha, y un gobierno de continuidad de esto, ya sea Frente Amplista o nueva concertación remozada, concertación .4 sería esta, ¿no? Pudieran dar solución a los problemas, porque los problemas que hoy día presenta las sociedades neoliberales, estas sociedades neoliberales que atraviesan actualmente un proceso de crisis muy fuerte, no van a ser solucionados dentro del esquema actualmente vigente. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que el proceso electoral que se viene no va a dar solución a los grandes problemas de la sociedad chilena, como tampoco lo han dado solución los gobiernos progresistas que se han emergido en América Latina. Vemos los problemas que tiene México con Claudia, aunque Claudia trata de hacerlo mejor, pero tiene una oposición muy fuerte, a pesar de haber ganado el gobierno con mucha mayoría. El poder de la clase empresarial, el poder político mexicano empresarial es muy fuerte, controla muchas redes y no hace que ese país pueda avanzar hacia otras soluciones que no sea mantener las formas neoliberales de gobierno. Y así vamos bajando y vamos encontrando lo mismo en todos los países latinoamericanos. Entonces la pregunta, ¿cómo salir de esta oscuridad? No solo nacional, sino cómo salimos de la oscuridad regional en un contexto inclusive de guerra imperialista global. Porque lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y China, un poco matizado en las últimas semanas, pero no deja de ser importante. Ahora una esperanza son las rebeliones que se están gestando y se están desarrollando dentro del mundo norteamericano, estadounidense, en razón de la defensa de los migrantes. Pero para eso tiene que unirse mucha gente para contrarrestar aquello. Pero el mundo hoy día está en un nivel de incertidumbre total. Pero Mira, como el mundo está, y la sociedad europea, estadounidense y latinoamericana y caribeña están en ese nivel de incertidumbre, yo creo que se abren las ventanas, las estructuras de oportunidades para la superación. Mira, nos están escribiendo, ¿no? Quienes nos escuchan. Sergio Bascuñán dice: excelente programa, gracias profesor. Y yo diría también gracias Sergio por tus palabras de apoyo. Muchas gracias. María Jara, saludos desde Bruselas, primaveral, lloviendo con 14 grados. Mira, nos están escuchando en Europa, ¿ya? Bruselas, Qué bien. la supuesta capital de la Unión Europea, ¿no? Exactamente. Julio, Hermosa ciudad en todo caso. Ya. Julio Candia Soto, abrazos Juan Carlos, siempre te escucho desde Jujuy, norte de Argentina. Adelante con toda la fuerza de la historia. No, el mismo Julio Candia dice: en las elecciones de hace 2 semanas en Argentina, de diputados, concejales y concejales, hubo una abstención. No, se me perdió la cita que estaba haciendo, pero hubo una abstención, nos dice, no alcancé a, se me perdió
vamos a tratar de recapturar, ¿no? Lo planteado por Julio Candia, que habla de lo que tú señalabas, ¿no? De estos grupos, ¿no? Que se dan, ¿no? Derecha, decías tú, centro izquierda, y quienes no votan, ¿no? Que se abstienen, que se alejan de las estructuras institucionales, políticas, que deriven supuestamente en democracia las contradicciones, ¿no? Los distintos proyectos que por lo demás tampoco están presentes. Ya vamos a recuperar la información, y espero que quienes nos escuchen también nos hagan llegar sus opiniones, sus juicios y antecedentes, como lo está haciendo Julio Candia, ¿no? Respecto a la situación en Argentina. Tú señalabas que ya recién comentaba estas tres conductas que se dan en el país respecto a la elección, que podrían repetirse ahora, decías tú, la derecha por un lado, la centroizquierda, que sería la que está articulada hoy día en el gobierno, ¿no? Exactamente. Sí. Y quienes no concurren a votar, ¿no? Que es un grupo muy importante, ¿no? Que se ha estado manifestando al no concurrir, al no votar, o votar en blanco, o votar nulo, ¿no? Que es la otra forma en que esto se da. Entonces, existe un fenómeno global, decías tú, que la situación que nosotros vivimos es una de carácter repetitivo en sus características de lo que ocurre en distintos lugares del mundo. También está el hecho de que hay opiniones críticas respecto a estas realidades y cómo comportarse frente a ellas, ¿no? Una de las cuestiones que se ha repetido en casi todas las últimas elecciones presidenciales, pero también en las de diputados y senadores, de concejales y alcaldes, es que muchos terminan votando por el llamado mal menor. De toda la cantidad de ofertas de candidaturas, no hay ninguna que reúna las características que muchos buscan, ¿no? Y terminan votando por el menos malo, ¿no? Que fue quizás el voto que dirimió en el caso de la presidencial pasada, ¿no? Al comparar Kast por un lado y por otro lado la presencia de Boric, ¿no? Que al final no ha cumplido con ninguna de las cuestiones que planteó como elementos programáticos. Y recuerdo también haber escuchado una venezolana en un video que andaba circulando, en que decía que los sudamericanos, ¿no? Tenemos una característica, ¿no? bastante arraigada, y que según ella nos ayuda mucho a clarificar la conducta a seguir, y es que la izquierda sudamericana lucha por las libertades y derechos, por planteamientos sobre educación, salud, vivienda y todos los temas de medio ambiente, el tema de mujeres, los temas valóricos en general, pero no se plantean, ¿no? ¿Quién va a hacer esas conquistas, ¿no? Se plantean como demandas, como requerimientos, esperando que la casta política o quizás qué actor ajeno a ellos participen. Ese era el meollo del análisis, ¿no? Y me sentí muy tocado como chileno de esa expresión, ¿no? Que dice que ocurre en distintos países de América del Sur, ¿no? En el extremo sur, en el cono, ¿no? Que es un punto a tener presente. ¿Qué te parecen estos juicios respecto a lo que tú has señalado? Bueno, mira, yo en primer lugar lo que tendríamos que es sostener que debiéramos clarificarnos los sectores que hemos sido permanentemente opositores,
para hablar desde esa postura, al sistema capitalista neoliberal y a la democracia política protegida que se levantó a partir de 1990 hasta la fecha, una democracia, ¿cierto?, restringida, como dice Manuel Antonio Garretón, o sostenía Manuel Antonio Garretón en algún tiempo, con un conjunto de enclaves autoritarios, ¿ah? Que todavía nos rige si nosotros queremos seguir con eso. Porque si la izquierda, porque en este caso esa aseveración, esa afirmación, esa hipótesis de la profesora venezolana es una hipótesis que debiera distinguir a qué izquierda se está refiriendo, porque hoy día tenemos una variedad de personas como de organizaciones y actores que se autonombran y se autoidentifican con las posiciones de izquierda. Entonces, pero el presidente, por decir algo, el presidente Boric, él se reconoce como un hombre de izquierda. Y tú y yo no nos sentimos representados por el presidente Boric como un hombre de izquierda, y tampoco le reconocemos esa cualidad. Pero él sí se presenta como de izquierda, y muchos lo presentan como tal, y le hacen oposición ciertos actores identificando a esos grupos como de izquierda. Entonces el tema es cuál de todas las izquierdas es aquella que se refiere la profesora. Ahora, si yo entiendo a la izquierda, como la he entendido siempre, como aquellas organizaciones, aquellos actores, aquellos sujetos que nos oponemos a la sociedad neoliberal y nos oponemos al capitalismo, y que también queremos otra forma de democracia que no sea la democracia liberal representativa, sino pensamos en una democracia mucho más sustantiva, en una democracia mucho más amplia, que solo sea una sociedad política, o sea una democracia que encerrada en los contornos de un régimen político, sino una democracia integral, holística, una democracia social, cultural, económica, etcétera, que esa democracia así entendida para mí es sinónimo de socialismo, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros queremos hoy día participar en esta democracia, sabemos que vamos a entrar a participar en una democracia que tiene un conjunto de elementos que nos van a restringir nuestro accionar. El fracaso de los gobiernos progresistas que se han levantado en América Latina en los últimos 20 años, desde, por decirlo 25 años ya, que son desde el año 2000 en adelante, ¿cierto?, han tenido que ver con aquello. Los gobiernos progresistas, ¿cierto?, entraron a participar, por decirlo así, en canchas rayadas, en espacios estructurales, espacios institucionales que tienen una serie, como bien dicen los mexicanos, una serie de candados que impiden el poder implementar una serie de medidas, una serie de políticas para los sectores sociales que se quieren beneficiar con esa política. Y por lo tanto, en este tipo de democracia, liberal representativa, con apellido o sin apellido, estamos muy constreñidos, tenemos las manos muy apretadas, muy sujetadas para poder hacer lo que nosotros queramos. Ese es el problema. El problema es que para poder hacer el proyecto de izquierda, el proyecto anticapitalista, antineoliberal, un proyecto nacional, si tú quieres, popular, amplio, participativo, etcétera,
tú tienes que golpear muchos candados, tienes que romper muchas rejas, tienes que destrozar muchas cosas. El mejor ejemplo de esto que estoy señalando tiene que ver con lo que pasó en Ecuador durante el periodo desde la rebelión de los ciudadanos, de los forajidos, como era el grupo que dirigía o que comandaba o que lideraba Rafael Correa y su gobierno de la Revolución Ciudadana, como posteriormente ese proceso fue quedando en el olvido después de la elección de Lenín Moreno y todo lo que hemos visto en Ecuador. ¿Eso es por qué? Porque no se destructuró la democracia liberal representativa. Luego tenemos, ¿cierto?, el caso boliviano. El caso boliviano, que es muy interesante por la situación que se encuentra hoy día, ¿cierto?, que también avanzó. Bolivia, el salto que dio con el movimiento de Evo Morales y el MAS y el instrumento político de los movimientos sociales, dieron un salto significativo, desarrollaron una nueva constitución. Sin embargo, esas conquistas protagonizadas por esos sectores no fueron capaces de desestructurar la estructura de poder existente en Bolivia, y hoy día, independientemente de que esa estructura de poder no está estructurada, las conflictividades que se dan al interior del propio movimiento popular, ¿cierto?, los tiene estancados. Entonces, el punto está, Nelson, es que para poder avanzar en la construcción de un nuevo orden político, social, económico, en beneficio de las grandes mayorías, es necesario retomar hoy en día una reflexión profunda acerca de cómo hacer los cambios trascendentales, es decir, los cambios radicales. O en otras palabras, lo que le estoy diciendo a la audiencia, que tenemos que volver a pensar la revolución. La revolución entendida como un cambio político radical, como una transformación de lo existente, una modificación de aquello que existe, que hoy día son parte de la dominación y de la hegemonía que nos mantiene en una situación de subordinación, en una situación de explotación, etcétera, ¿no? Tenemos que modificar aquello. Si nosotros entramos a participar en esta democracia, aunque llevemos a un candidato que pueda representar nuestros intereses, ese candidato podrá triunfar, pero va a tener un cerco enorme que no lo va a dejar actuar. Y ese es el problema fundamental de no modificar las estructuras de dominación o las estructuras institucionales donde se expresa la dominación en una sociedad. Por lo tanto, para cambiar este mundo, para cambiar la realidad existente, tenemos que destrozarla. Aunque duela decirlo, aunque, no es que duela, sino que provoca mucho temor. Porque yo tengo la impresión, Nelson, de que esta es una sociedad que después de 50 años todavía le cuesta procesar el miedo, le cuesta procesar el temor, tiene temor al cambio. Por eso busca aquellos que le den protección, busca la protección. Por eso muchas veces rechazan a los grupos de izquierda que plantean esto, o los grupos que plantean esta transformación, porque no quieren que sus bases materiales, sus situaciones de confort o lo que sea, su vida se les mueva de tal manera que en poco tiempo tengas que vivir otra realidad.
Entonces, eso es lo que ocurrió el 22 con la primera convención, que mostró cambios, y a pesar que eran cambios mínimos, no eran cambios estructurales, sino que eran mínimos, la gente dijo, no, queremos mantenernos tal cual hemos estado. Por eso después rechazaron la otra, la convención de 2, ¿no? Y ahora lo más probable es que vuelvan a votar la mayoría, el 60 o el 70, el 80% de la población va y vote, pues, ya sea por los candidatos de la extrema derecha y de la derecha, o vote por la centro izquierda. Y vuelvan a elegir. ¿Por qué? Porque yo creo en que la gente que ha elegido en 1990, que eligió a Patricio Aylwin, que posteriormente eligió a Frei Ruiz Tagle, a Ricardo Lagos, a Michelle Bachelet, a Piñera y a Boric, no es que estaban votando, perdóname, pero no es que estaban votando por el mal menor. Estaban votando por una alternativa que era era un poco distinta, iba a decir moderada, pero un poco distinta en relación a la derecha. Pero incluso cuando votaron por Piñera, tampoco vieron en Piñera, 1 y 2, una gran amenaza para sus vidas, para sus condiciones, etcétera. Solamente ese grupo, ese gran grupo o pequeño grupo que se mueve, que se articula, ¿cierto?, fuera del sistema o dentro del sistema, pero que no está con ellos, ¿cierto?, el que de una u otra manera tiene una posición más crítica. Pero el 70%, vamos a dar el beneficio de que ese grupo sea un 30%, el 70% de los otros ciudadanos miran las cosas de una manera un tanto más conservadora, no en el sentido de la conservación que existía anteriormente, sino que una nueva forma de ser conservador. Conservar lo que se tengo hoy día, lo que he ganado. No quiero poner en peligro mi situación de confort. Por eso esa gente aplaude, por decirte algo anecdótico, ese grupo de gente aplaude el cementerio para mascotas, pues. Esa gente acepta la ISAPRE reformada. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo ISAPRE, porque no tuvo que irse a compartir el servicio público de salud, porque era bajar de nivel. Es decir, esa gente, ¿me entiendes? Entonces, esa gente que todavía va a pesar de todo, va con gratuidad a las universidades privadas porque están estudiando en la universidad. Hay mucho de que hoy día, ¿cierto?, ese 70 o 75% de la población, de la ciudadanía, de lo que yo llamo el ciudadano neoliberal, acepta. Y ellos son los que sostienen esta mala democracia. Para ellos, finalmente, no es mala la democracia. ¿Te das cuenta? Aunque le restrinjan derechos, lo encuentran positivo. Positivo que alguien diga, como Trump, vamos a echar a todos los migrantes y los que se pueden levantar en contra sean los propios migrantes, pero el resto de la ciudadanía norteamericana que considera que está bien que lo echen, no te va a decir nada. Como ha pasado también en Europa o como ha pasado en otros lugares donde la gran mayoría guarda silencio frente a aquello. Entonces también tenemos que pensar que este mundo es tremendamente heterogéneo y complejo en esas actitudes. Juan y Carlos. la izquierda tiene que romper. Yo he escrito hace tiempo atrás un texto que se llamaba, ¿cierto?, para poder hacer tortilla hay que romper los huevos. No puedes hacer tortilla si no quiebras huevo. Y hay que romper las tortillas hoy día. En otras palabras, insisto sobre esto. Llevamos desde hace mucho tiempo sin hablar de la necesidad de la revolución. Juan Carlos, sí. Recuperamos aquí la voz de nuestros auditores del momento, ¿no? Lo que decía Julio Cándara, ahora lo completo,
decía que en las elecciones de hace 2 semanas en Argentina de diputados y concejales hubo una abstención del 40% del padrón de casi 28 millones de inscritos y ganó el radicalismo y el partido de Milei. También dice, en muchas provincias, acá en Jujuy, donde el 60% de la población es colla y quechua, ganó la derecha y la abstención fue del 40%. Tito Yanco, ¿qué tal, Tito? Siempre un gusto escucharlo a Tito, permanente auditor de nosotros, seguidor. Dice, hola, don Nelson, saludo al profe Juan Carlos Gómez. Julio Candia, en otro de sus mensajes, dice, acá en Argentina el peronismo totalmente dividido. Solo Santiago Cuneo levanta las banderas continuamente contra el loco psiquiátrico. Me imagino que se refiere a Milei. A Milei con palabras muy cariñosas. Jaime Malagueño, ¿qué tal, Jaime? Gracias por conectarte a este programa de radio. Agradecemos la clara exposición del compañero. Julio Candia Soto. El temor al cambio nos habla de personas miedosas, sin destino, sin futuro, cobardes, acomodadas en sus miserias. Bueno, aquí valdría la pena decir que la izquierda ha sufrido una derrota. Esto lo leí en estas redes que uno participa. Una vez leí esto, que me quedó muy fuertemente grabado. Está viviendo una derrota ideológica cultural, de la cual todavía no escapa. Que es algo de lo que tú también has estado señalando, Juan Carlos. Y de las tareas pendientes, por ejemplo, que se han perdido, que existieron, el vínculo, la unidad, la coordinación de la clase trabajadora internacionalmente, así como también de las expresiones políticas de los partidos que estaban en esa postura. ¿No? En Chile hubo un partido que incluso tenía en su divisa, ¿no?, en su logo, el dibujo de México hacia abajo, el continente latinoamericano con un hacha, ¿no?, al centro, un instrumento de intervención a la naturaleza, de trabajo, pero al mismo también de defensa, ¿no?, de autodefensa. Pues reflejaba una manera de pensar, ¿no? Lo menciono como una manera de reflejar la necesidad de establecer vínculos internacionales. No hay los intereses político, económico, ideológico de los sectores dominantes, de las oligarquías nacionales y de los grandes intereses transnacionales, establecieron una globalización, ¿no? Se globalizaron, mientras que los pueblos, los partidos políticos que supuestamente representan a los sectores subordinados de cada país, perdieron el vínculo y no están globalizados. A pesar de que del grito inicial del siglo XX, inicio del siglo XX, ¿no?, de la gran proclama, ¿no?, Trabajadores Mundo Unidos, ¿no?, se perdió, ¿no? Se perdió aquello que se acumuló internacionalmente cuando se formó una estructura que colaboraba en establecer un vínculo de los países no alineados, que no estaban ni con el frente constituido por el imperialismo norteamericano, encabezado por Estados Unidos, frente a el que tenía la Unión Soviética. Entonces los pueblos se juntaban al margen de esa subordinación, de la hegemonía de uno y otro, tratando de constituir algo independiente, ¿no? Llegaron a ser 120 países que estaban dispuestos a hacer eso. Quizás los BRICS hoy día representan ese mismo espíritu,
Pero eso plantea lo que tú has señalado como los grandes déficits que hoy día tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar ese tema? El tema ideológico. Y cuando hablábamos del mal menor, nos referíamos a la gente con opinión política, Juan Carlos, no al grupo que tú señalas que no tiene ninguna postura, que no vota, no, que es un grupo importante, ¿no? De 30% señalas tú. Estamos hablando de la gente que con ideas y posturas políticas no lo hace. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo salir de esta situación de no solución, de no planteamiento, de ausencia de claridad? ¿Cómo ves tú la posibilidad de hacerlos? Mira, ayer, durante la tarde de ayer, en Bogotá, se inició la décima conferencia, 13ª, algo así, 13ª conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, donde están participando cerca de 340 o más centros afiliados de toda América Latina y del Caribe, como también centros que están en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. CLACSO dejó de ser solo una unidad de las ciencias sociales latinoamericanas, sino que se ha expandido hacia a todos aquellos que tienen un interés por América Latina y el Caribe. Y ahí se plantearon una serie de desafíos que las ciencias sociales en general debieran comenzar a confrontar y a resolver en perspectiva justamente de lo que es el tema central de la conferencia, que es justamente cómo y desde las ciencias sociales puede contribuir a frenar, a contener esta ola, esta nube que yo decía al comienzo de esta conversación, de esta exposición, de esta nube que cubre los cielos del mundo, que es la nube negra de la derecha, ¿no? Algunos para ellos es aún una nube del fascismo, del neofascismo, etcétera. En ese sentido, esa es una buena respuesta donde el pensamiento crítico comienza a plantearse cuestiones que son fundamentales para poder entregar insumos, para entregar un conjunto de planteos, de ideas, incluso diagnósticos de por dónde tiene que ir la construcción de esta alternativa. Y dentro de la conferencia se mostraba un video en la cual numerosos grupos de investigadores habían estado recorriendo o filmando o conociendo, haciéndose parte a través de la investigación participante, a través de la observación etnográfica, etcétera, de cómo están respondiendo desde lo local, desde lo regional, desde los territorios de nuestra América, esta situación. Y muchas veces son las comunidades, bastante lejanas a las realidades urbanas, las que están construyendo las mejores perspectivas de solución. Es decir, puede ser que nosotros no hemos podido, y con esto quiero decir lo siguiente, que no hemos podido despegarnos, no hemos podido romper con formas de pensamiento, con formas de conocimiento, por formas de elaboración de ideas que vienen desde el mundo dominante, o que fueron partícipes del mundo dominante en su momento, europeos, ¿cierto? Fundamentalmente, y no hemos sido capaces de romper con ella, y todavía seguimos dándonos vueltas en esos mismos pensares, y por lo tanto no hemos logrado observar bien lo que ocurre
en nuestras propias comunidades, en nuestras propias localidades, y desde allí construir las nuevas perspectivas de futuro. Yo tengo la impresión de que una forma es la organización política, como los trabajadores, los pobladores, los indígenas, las mujeres, etcétera, pueden construir una vinculación, ¿cierto?, hoy día en red a través de múltiples formas tecnológicas que permitan, ¿cierto?, ir tejiendo el gran paño, si tú quieres, el gran paño artesanal donde se construya esa alternativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que tenemos que hacer nuevas rupturas. Lo que estoy planteando es que el pensamiento crítico chileno, el pensamiento crítico de izquierda, tiene que la palabra está obviamente cargada de muchas cosas por lo anterior, por lo que ocurrió hace 40 años atrás. Tiene que entrar en un proceso de renovación muy fuerte. Porque claro, nosotros la renovación la vemos en la izquierda socialista, en los MAPU, etcétera. No, pero creo que el pensamiento crítico tiene que entrar en un proceso de recambio, de reconfiguración de sus conceptos, y no seguir insistiendo en aquellos conceptos que ya están superados por la propia historia, por la propia forma que ha ido adquiriendo la sociedad actual. La sociedad actual es totalmente distinta. Hay que volverse antropólogo de esta sociedad para poder distinguir claramente quiénes son los nuevos, cómo son los nuevos sujetos, cómo entender al nuevo sujeto que hoy día habita la sociedad chilena. Entendemos claramente al sujeto para poder llegar con él. Es decir, ahí hay todo un desafío para construir lo que tú planteas. Para poder llegar con él. Es decir, ahí hay todo un desafío para construir lo que tú planteas. Es decir, ahí hay todo un desafío. Es ahí entre cruces. Sí, ahí he informado acá a la dirección técnica de la radio. Entonces, en ese sentido diría yo que de ahí va a surgir, es labor de todos y todas y todes de poder ir construyendo esa nueva forma, porque no podemos decir que los viejos pensamientos que ya desde mi punto de vista ya hicieron muchos de ellos época, pero que sirven de repente para reflexionar, pensar, ya no nos dan respuesta. Entonces tenemos que encontrar respuesta en las nuevas formas, y creo que, como te decía, esta situación de Claxo y de los centros Claxo que existen en Chile, sacarlos de su encierro académico y llevarlo hacia los espacios territoriales donde podrían generar mejores condiciones para pensar un proyecto de sociedad que tiene un pilar fundamental y que siempre lo va a seguir teniendo, que sea una sociedad digna e igualitaria, porque yo creo que esos son dos elementos que nunca debieran dejar de estar presentes en un proyecto de futuro. Bien. Mira, volvemos a nuestros auditores, ¿no?, a quienes nos están escuchando. Sergio Bascuñán decía: el profesor Juan Carlos Gómez tiene toda la razón. Se deben hacer los cambios, y para eso a romper huevos. Jaime Balagueño plantea algo que en el pasado me acuerdo que se llamó la teoría o la concepción catastrofista. ¿Puede un gobierno de ultraderecha ayudar a aumentar la conciencia popular? ¿No? Sí, puede. Y Tito Ñanco nos dice: la apatía en cuanto a la participación ciudadana en el acto democrático de votar es por el desgaste, por la corrupción y por la poca transparencia que tienen nuestros dirigentes. Sí.
opiniones de nuestros auditores que nos siguen este programa. ¿Tenemos continuidad después de esto, director? ¿No? ¿Viene el próximo programa? Digo por el tema tiempo. Sí, por eso hay una pregunta en el WhatsApp que se lo mandé de un auditor que escribió por WhatsApp también, don Nelson. Vamos a ver qué es lo que nos dice vía WhatsApp nuestro auditor, ¿no? ¿Lo tiene a mano? ¿Lo puedes leer? Don Raúl. Sí. A ver qué dice nuestro auditor. Buenas tardes, don Nelson. Felicitaciones por el programa. Notables invitados, como Jorge Lavandero, el profesor Gómez Leighton y otros. Dice David Muñoz. Y también dice, quisiera preguntarle al sociólogo, los malls, los estadios, y para ver fútbol y conciertos con entradas carísimas. Tal vez deberíamos abordar primero qué hacer con esa masa social, dice David Muñoz. Gracias. ¿Tenemos continuidad? ¿Tenemos tiempo todavía? Para darle una respuesta breve. Tenemos tiempo. Adelante, estimado Juan Carlos. Respuesta breve para David Muñoz, que es una pregunta interesante. Interesante porque identifica él en esa pregunta a un sector de la sociedad chilena que por lo general se le califica como él lo hace, ¿no? Que no tienen conciencia, que son que les gusta ir al fútbol, que bueno, hoy día ir al fútbol es un drama, ¿no? Porque todos sabemos que ya no vamos a ningún mundial. Se puede tener conciencia social y ser partidario del fútbol, ¿no? Etcétera. O aquellos que van a los malls. Es que si tú analizas, el 80%, el 90% de la población va a los malls. Gran parte de la población está preocupada por lo que pasa con el fútbol. Gran parte le gusta el mercado, que ese es el punto. La sociedad chilena, y Nelson lo sabe porque él tiene mi libro, ha tenido la oportunidad de verlo, yo hablo de este gran sujeto neoliberal que asume aquello como algo muy claro. Se fue la imagen. ¿Aló? ¿Estamos de nuevo o no? Sí. Ya. Entonces yo digo que ese es el sujeto neoliberal. Ese sujeto no es que no tenga conciencia, tiene la conciencia de la sociedad neoliberal y es partidario y defensor de ella. Nunca debemos perder de vista que cuando se dio la posibilidad de que ese grupo ingresara al proceso electoral, cuando se hizo el voto obligatorio para el plebiscito de salida, ese grupo votó, de acuerdo a mis cálculos, votó completamente a favor de mantener la constitución de los 80. ¿Por qué? Porque ellos son fundamentalmente sujetos neoliberales. Piensan, viven, duermen y sueñan neoliberalmente. Entonces ese es un grupo que está politizado, socializado en aquello. Ahora, ¿cómo lo podemos desocializar? ¿Cómo los podemos despolitizar del neoliberalismo? Es una tarea gigantesca, porque para eso hay que modificar educación, formación total y completa. Porque hoy día tanto las escuelas, los liceos como las universidades educan al sujeto neoliberal. En lo formal también está la televisión, los medios de comunicación, las redes que forman a ese sujeto neoliberal. El mercado forma a esos sujetos. Es decir, hay distintos mecanismos de socialización que permiten la constitución de ese sujeto. Ese es un sujeto que piensa. ¿Qué piensa neoliberalmente? Puede ser que no lo haga doctrinariamente. Tal vez no sea capaz de repetir ninguno de los preceptos ideológicos del neoliberalismo, pero sabe comportarse
cotidianamente como tal. Es decir, voy a poner, y con esto cierro, Nelson. Si nosotros pensamos que hay 25.000 funcionarios públicos que fueron capaces de usar un instrumento, un derecho en beneficio propio, para su propio beneficio, que es el uso malicioso de las licencias médicas, ese es un sujeto neoliberal. Claro que aquí hago una generalización para los 25.000 o más sujetos que han usado las licencias médicas de manera fraudulenta para hacer X o Z, pero ese sujeto que la usa, un derecho social conquistado por los trabajadores, conquistado en movilizaciones sociales de largos años para tener ese derecho, y él lo mal usa, es porque simplemente está pensando en él. Es un individuo totalmente privatizado, individualista, egoísta, que solo quiere maximizar sus beneficios, sus vida, y le importa un bledo el resto. Ese es el sujeto neoliberal, y por lo tanto es una práctica, no solamente ideológico, es una práctica, y eso es lo que predomina. Para cambiar esa estructura tenemos que modificar todo. Eso es lo que podría decirle a David Muñoz. Muchas gracias, Juan Carlos. Hemos tenido una muy buena jornada de esta tarde-noche de otoño, que no ha sido tan riguroso como los días previos, aunque se nos viene lluvia ahora, al menos en la zona central, ¿no? Ya en el sur ya está lloviendo, ya ha hecho mucho frío, con la noticia además del fútbol, que además ni siquiera da resultados, ¿no? A pesar de la gente que va a los estadios, ¿no? Y que hay un público ahí que pone sus dinero para comprar las entradas, que no son baratas, se dice, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque también en el deporte, en el fútbol particularmente profesional, llegó el neoliberalismo, pues claro, el negocio, también, ¿no? Las sociedades anónimas, dueñas de los clubes deportivos, que les interesa un bledo, ¿no? Lo que los fanáticos, los seguidores, los hinchas desean de sus propios clubes, muchos de ellos representando su ciudad, ¿no? Llevan el nombre de la ciudad los equipos de fútbol, y por lo tanto cuentan con la adhesión subjetiva, voluntaria, entusiasta de quienes se sienten representados por su equipo. Pero todo el espectáculo está también controlado, ¿no? Y la mente de la gente que participa ahí también, ¿no? Los periodistas deportivos que ocultan los hechos, ¿no? Ahora que ya está fuera de la posibilidad de ser clasificado Chile, ¿no? Por primera vez, ¿no? Chile está último en el proceso clasificatorio para el Mundial del 2026, donde la situación no puede ser, por lo tanto, peor, ¿no? Acaba de perder hoy día en Bolivia 2-0 la selección nacional. Van a hablar lo que no hablaron, pero van a llegar hasta un punto, no van a poner el tema de fondo que conversábamos delante con nuestro director de la radio, ¿no? Que es el rol de los capitalistas del fútbol, que compraron el club deportivo y que manejan esto a través de las acciones que se cotizan en el mercado, y los jugadores transformados en mercadería, ¿no? Que se somete al negocio internacional que existe al respecto. Ahora, esa análisis, esa información, ¿quién las hace? ¿Quién la explica? ¿A quién, con cierto grado quizás de inocencia, entre comillas, ¿no? Practica esas conductas? Los 25.000 funcionarios públicos que cometen lo que acaba de señalar Juan Carlos, ¿no? De las licencias médicas. Afortunadamente, la organización de los trabajadores públicos representado en ANEF, ¿no? Yo fui uno de sus dirigentes nacionales,
tomó la postura correcta desde el primer momento, en condenar, ¿no?, resueltamente la situación vivida, sin dar ningún ápice de defensa respecto a una conducta que se estima totalmente contraria a los principios de ética y moral que los trabajadores públicos, en este caso organizados, entienden que es un valor, ¿no?, y no respaldan, ¿no?, la posibilidad de defensa que podrían alguien simplistamente esperar de la organización de los trabajadores en este caso, ¿no? Por el contrario, han estado exigiendo el máximo de rigor en la aplicación una vez que el debido proceso se realice, vale decir, lo sumario administrativo, ¿no?, se resuelva. Esos son signos positivos, pero deben ser trabajados, profundizados, ¿no?, para lograr aquello, ¿no? Ahora da para una siguiente conversación, ¿no?, renovación que plantea Juan Carlos Gómez Leighton respecto al pensamiento con el cual, ¿no?, se debería afrontar la búsqueda de nuevas proposiciones. Hay quienes sostienen lo contrario, que como nunca hay que volver a los conceptos fundamentales, a los principios, valores y éticas que siempre predominó, y que a pesar de vivir una forma dictatorial en el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando fue invadido por Alemania, que pensaba que por su propia propaganda el pueblo sometido al dominio de Stalin iba a correr a sus brazos apoyando la invasión, no ocurrió eso, defendieron a diente y muela, ¿no?, lo que habían logrado construir, ¿no?, por lo menos durante los primeros años, limpio y transparente, lo que se entendió en ese instante por el socialismo, ¿no?, que después es deformado. No será una derrota de quienes ejercieron la ideología y los principios. Bueno, ese es un tema a discutir. Juan Carlos ha adelantado su opinión al respecto, ¿no? Él cree que hay que construir algo, también instrumentos teóricos nuevos, ¿no? Es un debate interesante a seguir y lo vamos a hacer. Pronto va a estar acá con nosotros, la próxima semana va a estar Manuel Antonio Garretón, sociólogo, donde vamos a hablar justamente con él. Le hemos planteado que conversemos el tema de el cambio de época, ¿no?, cómo los procesos de transformación que la humanidad está viviendo. No hay duda que la humanidad está viviendo un proceso profundo de cambio que no tiene claridad de el puerto a donde debe llegar el barco de la humanidad. Y estamos sometidos a fuertes procesos que tienden a confundir incluso a muchos. ¿Cuál es el rol exacto de Donald Trump en Estados Unidos? ¿A quién está hiriendo que están levantando el derrocamiento, el impeachment, que es la manera en que en Estados Unidos legalmente sacan a los presidentes acusándolos de romper la institucionalidad y la democracia? ¿No? ¿Qué institucionalidad, qué democracia existe ahí? Pero ¿quiénes están ahí? ¿Cuáles son las fuerzas encontradas? ¿Tenemos vela en ese entierro quienes pensamos en un proceso totalmente distinto? ¿Qué pretendía cuando se levantó el tema de defender con aranceles y oponerse a la libertad del comercio que el neoliberalismo impuso a gran parte de la humanidad? ¿Qué hubo ahí de elementos que justifican esa conducta precisamente de un multimillonario, ¿no?, apoyado por otros tantos multimillonarios que ahora Wall Street le quita el respaldo? Ahí hay temas bien interesantes que resolver, que tienen que ver justamente con elementos, los instrumentos teóricos de análisis. Da tema para futuras conversaciones. Ya hemos conversado algunos de estos temas, algunos aspectos que están involucrados con
expositores que han estado aquí con nosotros, brillantes expositores tal cual como Juan Carlos lo es, ¿no? Tratamos de traer, ¿no?, a los mejores expositores el pensamiento que pretende reivindicar los intereses de los pueblos y de la clase trabajadora de nuestro país, ¿no? Agradecemos a Juan Carlos su comparecencia en este humilde programa de una radio comunal, pero que ha ido creciendo en dar a conocer una voz crítica, independiente, autónoma, ¿no?, para tratar de lograr sensibilizar nosotros también en el aprendizaje que propone Juan Carlos, ¿no? Porque es indudable que aquí hay un proceso de educación, ¿no?, cívica, política, ideológica, cultural, que hay que desarrollar, ¿no?, desde luego, ¿no? Así como también pensar cuál debe ser el basamento material de esa futura sociedad, ¿no? Al respecto hemos invitado a Héctor Vega, ¿no?, un distinguido abogado, pero fundamentalmente un economista experto en estas materias, ¿no?, con experiencia y formación académica, que ha estado aportando ese otro aspecto de las transformaciones, que no solamente son de la estructuras económicas y materiales, sino que principalmente, como ha sido esta conversación de hoy día, hemos concluido, me da la impresión de que es una transformación de las personas para que esto ocurra. Juan Carlos, estamos terminando el programa. ¿Qué quieres tú decir como palabras finales? Yo lo que diría que para poder enfrentar esta noche oscura que tal vez se nos pueda venir adelante, y para mí la noche oscura, Nelson, se viene tanto con uno u otro, cualquiera de los que gane y que están corriendo hoy día en el proceso electoral. La noche oscura la tenemos hace bastante tiempo, desde 1990 por lo menos, no siempre ha sido oscura para determinados grupos y sectores de la sociedad chilena, ¿no? Y que la única tarea y la única misión que nos queda es tratar de levantar nuestras propias alternativas de manera conjunta, tratar de conocer bien la realidad, de analizarla, de pensarla y plantearnos hacia adelante. Eso es lo que queda, no hay más que esperar. No va a llegar un Superman, ¿no?, vestido con capa roja, de lo que fuera, a salvarnos, ¿no? La salvación, como ahí decías, que los trabajadores podían salvar la democracia. Yo creo que lo que tenemos que salvar es la vida digna de miles de millones de personas en el mundo entero. Eso es lo que tenemos que procurar. Esta democracia ya no da más. La democracia liberal representativa, la democracia protegida chilena, la democracia norteamericana, la democracia europea, etcétera, ya no dan más. Nos deben seguir, nos deben plantearse, nos deben seguir siendo el modelo a conquistar. Tenemos que ser capaces de construir nuestro propio proyecto democrático, nuestro propio proyecto social, y que si a eso le llamamos socialismo, bien, y si le llamamos de otra manera, bien también, pero tiene que ser construido desde dos pilares: la dignidad y la igualdad de los seres humanos que habitan este planeta, y el respeto, por cierto, de aquello que nos cobija, que es la tierra, que es el medio ambiente, que es la naturaleza. No podemos sacrificar la naturaleza para mantener condiciones X o Z. No podemos destruir el mar, como lo acaba de hacer con esta ley de la fragmentación de la pesquería, ¿cierto?, el gobierno del señor Boric y su ministro de Economía, Grau, que ha hecho, ¿cierto?,
hacer que la pesca de arrastre sea un peligro y un daño fundamental para el recurso marítimo. Ese tipo de cosas son las que hay que evitar, pero eso tenemos que evitarlo no participando en esta democracia que está finita. Así es. Gracias. Y gracias por la invitación, gracias por estar en los micrófonos de Radio Renca. Agradecerte, Nelson, la invitación y bueno, quedamos a tu disposición como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos Gómez Leighton. Agradecemos también a la radio hermana nuestra que facilitó esto, liberando la presencia a la misma hora en la radio de Marga Marga, ¿no? Radio Cordón Marga Marga. Sí. Cordón Marga Marga. Hemos tenido contacto esporádico con ellos y es una tarea también pendiente cómo coordinarnos las radios en este plano, ¿no? En el plano técnico dependiente de las señales y otras, coordinación, existe estructura. Agradecer a Sergio Bascuñana, a María Jara, que de distintos lugares, particularmente María Jara desde Bruselas, ¿no? En el corazón allá en el centro de Europa. A Julio Candia, desde luego nuestro permanente aportador de ideas y entusiasta seguidor de este programa, Tito Ñanco, perdón. A Julio Candia dijimos, Jaime Malagueño, desde luego, ¿no? Y a David Muñoz, que escribió a través de WhatsApp, nos mandó su aporte que recién acaba de comentar últimamente Juan Carlos. Hay otras tesis de por medio. Gabriel Salazar plantea que la transformación debe hacerse de las comunidades en las municipalidades, en las comunas, en los barrios, salir de ahí partir, que ese es el centro, esa es la médula de la transformación, ¿no? A través de la gente que se conoce, que convive, que sabe qué le aprieta, qué zapato le aprieta y dónde le aprieta. Bueno, ese tiene toda una concepción respecto a eso. También Sergio Gres ha venido a plantear sus posturas respecto a esto, ¿no? Vamos a continuar, ¿no? Esto martes a martes, y agradecer a todos aquellos que nos escucharon y que nos van a escuchar a lo mejor en las reproducciones que se obtienen a través de las distintas plataformas, ¿no? Especialmente en YouTube, a través del canal Renca Contigo. Sería interesante, Nelson, que los juntaras un día a los 4, ¿no? A Sergio, a Manuel Antonio, a Gabriel y a mí. En una discusión. Sería muy interesante. Lo vamos a plantear, se lo vamos a plantear y ese programa lo haríamos en un lugar público, ¿no? Claro, pues, estimado. Sí, es una muy buena idea, ¿no? La tomamos para y se la espero que quienes estén de acuerdo nos hagan llegar sus opiniones, ¿no? La forma de hacerlo ustedes los tienen. Cada vez que se invita a un programa, se informa del programa que vamos a tener. Están ahí las coordenadas electrónicas, ¿no? Para poder ubicarnos en el éter, como se llamaba antiguamente, ¿no? Las señales electromagnéticas que permiten configurar, ¿no? Maneras, vínculos que afortunadamente nos ponen a todos cerca, aunque independiente del lugar en que estemos físicamente. Hagan llegar sus opiniones, su juicio, y los vamos a procesar, ¿no? Con todo el respeto y con todo el entusiasmo que tenemos respecto a esta tarea que estamos desarrollando. Como siempre, al terminar, recordamos a los presos políticos del levantamiento popular de 2019, ¿no? Que siguen detenidos. Más de 40 personas han fallecido por la represión de agentes del Estado en Chile, ¿no? A la fecha, desde el 2019, que cayeron esos días hasta la fecha. Y mientras tanto, aquellos que salieron a manifestarse están detenidos y siguen detenidos muchos de ellos.
también a los presos políticos del pueblo mapuche, y nuestro cariño, solidaridad y apoyo al pueblo palestino que resiste a la represión terrible, el asesinato a manos del sionismo israelita. Y a todos y a todas, muchas gracias, muy buenas noches, y hasta el martes próximo, en que nos volveremos a encontrar en No Más, en Radio Renca Contigo. Buenas noches. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Por lo tanto, no representan necesariamente el pensamiento de www.rencacontigoweb.com. Es la hora en Renca Contigo. Son las